Hola, muy buenos días para todos. Espero hayan descansado bien. Una vez más en esta nueva cápsula, gracias a Dios. Hoy es jueves. Vamos a dar inicio a este tiempo con una oración. Amén. Buenos días, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Te damos gracias, Señor, por este nuevo día, por tu amor, por tu gran misericordia, Señor. Te damos gracias, Señor, por lo que vamos a aprender el día de hoy, por medio de esta historia del capítulo 20 de Génesis, Señor. Te doy la bienvenida, amado Santo Espíritu de Dios, y te doy gracias por todo lo que vas a hacer en estos minutos que me das el permiso de interactuar, Señor, por este medio. Te doy gracias por esta red social, Señor. Te doy gracias, Señor, por cada persona que pueda que se conecte hoy en vivo, Señor, y por cada persona que verá este video en el momento que sea tu buena y agradable voluntad. Quedamos en tus manos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, hermana. Dios me la bendiga. Entonces vamos a empezar a leer el capítulo número 20. La historia de hoy continuamos aprendiendo del personaje de Abraham. En la PDT se titula Abraham en Gerar. De manera introductoria de esta historia, es como decir una enseñanza de nosotros los creyentes o los que están allí que en algún momento van a ser creyentes y van a ser seguidores de Cristo. Y se trata de una palabra clave y es la inestabilidad espiritual. Amén. Leemos la palabra por la autoridad del Padre, del Hijo y la revelación y dirección del Santo Espíritu de Dios. Y dice su palabra así. Abraham viajó de allí hacia la región del Negev. Se estableció entre Cades y Sur, mientras vivió en Gerar como extranjero. Le decía a la gente en cuanto a su esposa Sara, ella es mi hermana. El rey Abimelech de Gerar mandó por Sara y la hizo su mujer. Una noche Dios fue donde Abimelech en un sueño y le dijo, vas a morir por haber tomado a esa mujer. Ella tiene esposo. Y Abimelech todavía no había tenido relaciones sexuales con ella, entonces le dijo, Señor, ¿destruirás a una persona inocente? ¿Acaso no me dijo él, ella es mi hermana? Ella misma también me dijo, él es mi hermano. Yo hice esto de buena fe e inocentemente. Entonces Dios le dijo en su sueño, yo sé que hiciste esto con buena intención. No permití que pecaras contra mí y por eso no dejé que la tocaras. Ahora devuélvele a su esposa a ese hombre, porque él es un profeta. Él orará por ti y tú vivirás. Si tú no devuelves a Sara, has de saber que con toda seguridad tú y toda tu familia morirán. Verso 8. Abimelech madrugó al día siguiente, llamó a sus siervos y les contó todo sobre su sueño. Los hombres se asustaron mucho. Luego Abimelech llamó a Abraham y le dijo, ¿por qué nos has hecho esto? ¿Qué pecado cometí yo contra ti para que hayas traído un pecado tan grande sobre mí y sobre mi reino? Lo que has hecho no tiene nombre. También le dijo Abimelech a Abraham, ¿qué lío querías armar con esto? Y Abraham dijo, pon atención lo que le dice Abraham allí, es que yo pensé, seguro que aquí nadie respeta a Dios y me matarán por causa de mi esposa. Además, en verdad Sara es mi hermana, hija de mi papá, pero no de mi mamá, y yo me casé con ella. Cuando Dios quiso que yo me fuera de la casa de mi papá,
yo le dije a ella, hazme este favor. A donde quiera que vayamos, siempre debes decir de mí, él es mi hermano. Entonces Abimelech reunió ovejas, ganado, esclavos. Dios me le bendiga, mi hermana Erika. Entonces Abimelech reunió ovejas, ganado, esclavos y esclavas y se las dio a Abraham. Además, le devolvió a su esposa Sara. Abimelech dijo, mis tierras están a tu disposición, vive donde quieras. Luego le dijo a Sara, le he dado 1000 piezas de plata a tu hermano. Te servirán para devolverte la reputación frente a todos los que estén contigo, así que saldrás bien librada de todo esto. Verso 17. Después Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelech, a su esposa y a sus siervas, y volvieron a tener hijos, ya que el Señor, por causa de Sara, la esposa de Abraham, repito nuevamente el 18, ya que el Señor, por causa de Sara, la esposa de Abraham, había hecho que ninguna mujer del lugar pudiera tener hijos. Amén. Dios te bendiga, amiguita Lisbeth. Vamos a poner delante la presencia de Dios esta lectura y que sea el Señor colocando las palabras indicadas y sea revelando a cada uno de ustedes en esta bella mañana lo que nos quiere enseñar Dios sobre la inestabilidad espiritual. Amén. Padre, Hijo y Espíritu Santo, no permitas que de mi boca salga algo en mi humanidad. Permite que este vaso que está aquí sea útil en tus manos en este momento, Señor. Y sé tú ministrando, Espíritu Santo, a cada persona que está allí en el en vivo y que va a ver el video luego. Y así como me has conmovido al leer esta historia, conmuévelos también, porque no se trata de una emocionalidad, sino que se trata de que entendamos que no podemos desistir, debemos es perseverar en la fe. Amén, en el nombre de Jesús. Como ustedes pueden ver, una vez más en esta nueva historia que estamos leyendo de Abraham y Sara, vuelve y acontece un mismo pecado de una mentira. Pero esta vez, esta mentira, una vez más el Señor en su infinita misericordia y bondad vuelve e intercede para evitar que suceda algo más grave. ¿Por qué sucedió? Resulta que está nuevamente como se dice, como forastero, está como extranjero nuevamente en esta historia Abraham en una tierra ajena a la que no es de él. ¿Qué sucede? Vuelve y le invade el miedo, vuelve y le invade sus situaciones como seres humanos que somos y debilidades de tener miedo de qué, de perder su vida él. ¿A causa de quién? De su esposa Sara. Como podemos ver en el verso, leámoslo desde el 9, donde dice, luego Abimelech, cuando ya había tenido el sueño y había tenido esa revelación de parte del Señor, en el verso 9 dice, luego Abimelech llama a Abraham y le dijo, ¿ahí qué pasa? Ahí Abimelech lo confronta. Ahí es cuando el Señor nuevamente lleva a Abraham a una situación. Antes fue cuando era a Abraham, ¿lo recuerdan? Cuando fue a Egipto. Ahora ya se llama Abraham y vuelve y en esa inestabilidad espiritual vuelve y hay un ciclo repetitivo de ¿qué? De que vuelve y cae en la misma mentira, en el mismo error desde su debilidad humana como todos la tenemos. Entonces, luego Abimelech llama a Abraham y le dijo, ¿por qué nos has hecho esto? ¿Qué pecado cometí yo contra ti para que hayas traído un pecado tan grande sobre mí y sobre mi reino? Lo que has hecho no tiene nombre. También le dijo Abimelech a Abraham, ¿qué líos querías armar con esto? Entonces responde Abraham en el 11, dice, es que yo pensé. Ahí está esa palabra caber. Reflexionemos en eso, en los adentros, cuando Esteban dijo, es que yo pensé.
O sea, ahí está claro que él no, en ese pensamiento, fue en su humanidad, en ningún momento le consultó al Señor, bueno, vamos a ir a esta tierra, Papito Dios, ¿te parece? ¿Le consultó? No le consultó a Papito Dios, pudo más su debilidad humana, pudo más su miedo, y entonces él pensó y dijo, seguro que aquí nadie respeta a Dios. O sea, él en su propia sabiduría humana otra vez vuelve y cae este hombre, y así como le pasa a más de uno cuando no incluimos al Señor. Y le dice, seguro aquí nadie respeta a Dios y me matarán por causa de mi esposa. Además, en verdad, Sara es mi hermana, hija de mi papá, pero no de mi mamá. Ahí él está, ¿qué? Justificando, como queriendo decir, es que sí es mi media hermana, es que sí es mi hermanastra, pero igual es para ante los ojos de Dios. Eso, o sea, ante los ojos de los hombres es una mentira, se podría decir una mentira, una verdad mentira, algo así, pero ante los ojos de Dios es una mentira. Puede ser pequeña, pero es una mentira. O sea, pecado al fin y al cabo. Además, en verdad, Sara es mi hermana, hija de mi papá, pero no de mi mamá. Y yo me casé con ella cuando Dios quiso que yo me fuera de la casa de mi papá. Yo le dije a ella, hazme este favor, a donde quiera que vayas siempre debes decir de mí, él es mi hermano. Mira que aquí está un escenario cuando, o sea, yo creo que más de uno hemos vivido esta situación de que a veces por seres queridos o por personas cercanas te envuelven en una mentira. Y tú por no, como de cierta, o sea, por no traicionar a tu esposo, por no traicionar a tu papá, por no traicionar a tu hermano, no traicionar a tu tía, a tu abuelo o algo, bueno, según error, tú terminas envuelto en eso, terminas envuelto en una mentira. Y ahí es cuando uno tiene que, si realmente tú eres espiritual y realmente vas en el camino de Dios, ahí es cuando uno todo ese tipo de cosas las tiene que descansar donde en la presencia de Dios y pedirle la dirección, cómo manejar ese tipo de situaciones. Que el Señor le dé como esa determinación, esa integridad, ese carácter verdadero de uno decirle, ajá, ok, espera un momento, yo no voy a hacer eso. O sea, que el Señor le dé esa valentía y ese carácter y decir, es que eso es mentira, yo no voy a hacer eso. Pero en ese escenario la pregunta es, ¿lo fueses hecho tú? ¿Lo fuese hecho yo? Si se trataba de su vida, si se trataba de que iba a morir, ¿será que somos capaces de tener esa valentía? ¿O caemos en el mismo rollo que cayó Sara, que era su esposo y temía también por su vida y temían por su parentela que andaban y podemos llegar a caer en ese mismo error? Déjelo para sus adentros y yo lo dejo para mis adentros, porque la decisión final la tomas tú y la decisión final la tomo yo. Pero aquí estamos conociendo es la verdad y esa es la que nos hace que verdaderamente libre. Amén. Gloria a Dios. Bendiciones, mi hermana en Cristo, mi Lisbeth. Dios me la bendiga. Entonces, finalmente aquí seguimos. En el verso 14 dice, entonces Abimelech reunió ovejas, ganado, esclavos y esclavas y se las dio a Abraham. Además le devolvió a su esposa Sara y Abimelech dijo, mis tierras están a tu disposición, vive donde quieras. Como siempre, el Señor en su infinita misericordia y bondad, ahí hubo una intervención de parte de Dios y finalmente este inconverso supo reconocer la presencia de Dios y aparte, él identificó que a raíz de esa situación que vemos en el verso 17 y 18, identificó que efectivamente por eso la matriz de su esposa, la matriz de las mujeres de su territorio había sido cerrada. Es que ahí, amada y amado que estás ahí, cuando nosotros los creyentes, como podemos ser personas de bendición, también podemos ser personas que no seamos de bendición.
¿A causa de qué? De la desobediencia, a causa de estar apartados de Dios. Pero antes de llegar de mencionar un poco más eso del verso 17 y el verso 18, me encanta cómo usa el Señor a esta persona, a Abimelech, cómo lo usa para bendecir a Abraham, y también cómo lo usa para exhortarlos, de una u otra manera. Y lo más que más me parece fascinante de lo que estamos aprendiendo en esta historia es que efectivamente el Señor siempre tiene su forma de reacomodar todo, y hizo que el profeta de Dios, que el siervo de Dios volviera a su camino. ¿Por qué lo digo? Porque finalmente Abraham tuvo que volver a orarle a Dios. ¿Por qué tuvo que volver a orarle a Dios y volver a su camino y a la comunión con Dios? Porque el Señor se encargó por medio de Abimelech de que el siervo fuera confrontado y fuera libre nuevamente de esta trampa, de la mentira, de decir de que su esposa era su hermana. Y él justificó que no, que era su hermanastra, pero finalmente era una mentira. Y luego, ¿qué? El Señor lo llevó a que debía orar, ¿sí? Tenía que orar por Abimelech. Entonces ahí Abraham volvió otra vez a ponerse a cuentas con el Señor, y luego finalmente tuvo que orar por Abimelech para que la matriz de estas mujeres pudiera volver a tener descendencia. Ahí vemos la importancia, el propósito de Dios. Siempre Él vuelve y nos recuerda, a medida que hemos ido leyendo, la importancia de nosotros como seres humanos, de multiplicarnos, de tener descendencia, de que haya habitantes. Esta historia parece repetitiva, pero no es repetitiva, amada y amado hermano que está ahí, amigo de la fe, o persona que por primera vez está llegando a esta cápsula. Lo que se trata aquí, y realmente va directamente al que es creyente y al que va a ser creyente, y es que nosotros no debemos ser inestables en lo espiritual, o como creyentes debemos ser perseverantes, consistentes, no abandonar las cosas. Y ahora que reflexiono referente a lo que aprendíamos anoche cuando nos congregamos también en nuestra congregación, decía no te limites, y efectivamente se puede ver que en esta enseñanza Abraham, por miedo de creer que por estar en una tierra extranjera, y a causa de que su esposa era muy hermosa, iba a tener problemas, y creía que le iban a quitar a su esposa, y que le iban a quitar su vida. Y finalmente es eso, no nos limitemos, confiemos en Dios. Y aquí hay una palabra, hay un pedacito que yo escribí, dice, no importa la situación, escucha esto con atención, no importa la situación en que estés atravesando, tanto tú como yo, no importa la situación que estemos atravesando, nunca nos apartemos del camino de la fe, del camino de Dios. No dejemos de orar, no dejemos de leer, de escudriñar la palabra, no nos apartemos de la presencia de Dios a causa de que nos desesperemos, de que estemos cansados en esperar el cumplimiento de nuestras promesas. Y ¿sabes qué es lo más tremendo? Que Abraham y Sara están en el transcurso del año en el que el Señor ya les prometió que en un año, valga la redundancia, van a tener a un hijo. Y mira, recibieron la promesa y están en este escenario están en una inestabilidad espiritual, pero ¿por qué? Porque son puertas que se abren y que no se han cerrado. Y ahí es cuando debemos pedirle la dirección al Señor. O sea, nosotros mismos, si nos ponemos a reflexionar de esta enseñanza, nos podemos dar cuenta que el Señor nos ha librado de situaciones, y vuelve y se nos presenta la prueba con la misma situación. Y hay veces que volvemos y caemos, u otras veces como que logramos discernir si estamos en el camino de la fe, y el Señor nos permite como subir ese peldaño y pasar esa prueba. Entonces debemos aprender, amados y amadas que están allí, a
a diferenciar, a discernir cuando tenemos esos ciclos repetitivos y pasar esa prueba, vencerla. Y la única forma de que lo podemos hacer es en la oración, de la mano de Dios y teniendo esa fortaleza, es decir, paciencia. Recuerden que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, y hay muchas historias allí que nos enseñan cómo podemos sostenernos en la fe. Y aquí no estamos hablando en una emocionalidad humana ni estamos mirando la vida de los demás. Estamos aprendiendo a la luz de estos personajes, y esta reflexión de hoy en conclusión nos está diciendo: no nos apartemos de los caminos de la fe a pesar de que aún no veamos el cumplimiento. El Señor nunca pretende avergonzar a sus hijos, pero Él usa al que quiere. Él usa al que quiere, y en esta historia Él usó a Abimelech para confrontarlo, para que Abraham y Sara conocieran nuevamente esa verdad y se dieran cuenta que efectivamente habían caído en el mismo error. Y también Sara fue exhortada por medio de Abimelech, porque él le dijo: te voy a dar 1000 tantas de plata. O sea, se lo hizo, y el Señor usó a este instrumento con amor. O sea, fue una corrección donde dio bendición. Y seamos personas de bien, seamos creyentes que realmente donde quiera que vayamos seamos bendición para nuestro alrededor, y no nos volvamos personas que tal vez nos volvamos piedra de tropiezo para los de nuestro alrededor, tanto para las personas que no siguen a Cristo como tanto para las personas que sí siguen a Cristo. Le doy gracias a Dios por el privilegio, por esta enseñanza, y asimismo a esa persona que en este momento, que nunca había escuchado, había hecho este tipo de devocional, en este momento, si quiere hacer la oración y acepta esta invitación, lo invito a hacer la oración de fe en esta hora. A usted que acaba de llegar o que está ahí en este video y que nunca había hecho la oración de fe, lo invito allí. Y al que es conocedor o quiera hacer esta oración para reconciliarse con el Señor y poder, por medio de la palabra, tener este cumplimiento de que se vaya de nuestra vida la inestabilidad espiritual, bienvenido sea, y hagámosle. Espíritu Santo, primeramente te doy gracias porque ha sido conforme a la buena y agradable voluntad tuya, Señor, y te pido por favor en esta hora que cada personita, Señor, que está ahí en el en vivo, que verá el video en algún momento, Señor, y que quiera hacer esta oración de fe, continúe después de mí lo que voy a decir. Repita después de mí: Señor Jesús, reconozco que he pecado, que me he equivocado, que me he apartado de tu presencia y que he actuado en mis fuerzas. Reconozco que tú moriste en un madero por los pecados de toda la humanidad y los míos. Por eso te pido perdón y te invito a que entres a mi vida personal. Te ruego en esta hora, por favor, inscribe mi nombre en el libro de la vida y jamás sea borrado. Te ruego, por favor, me selles con tu Santo Espíritu, y te ruego en esta hora que esta enseñanza se me quede grabada en mi corazón, se quede grabada en todo mi ser, y hazme hacedor de esta enseñanza, porque me va a servir para ya no ser un creyente o una persona apartado de la presencia de Dios. Y desde ahora ayúdame que cada cosa que haga siempre te incluya. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Hay fiesta en los cielos en esta hora a causa de esta oración de las personas que lo hicieron, y a causa de todos los que estamos aquí, que nos reconciliamos contigo, Padre, nuevamente. Y te invitamos en esta hora una vez más para que seas tú acompañándonos en nuestra labor, con nuestra familia, en todo lo que vayamos a hacer hoy, Señor, está en tus manos. Padre, como siempre te vengo diciendo, no permitas que de nuestra boca en este día salga algo en nuestra humanidad, sino que sea guiado por tu Santo Espíritu. Ayúdanos a ser creyentes, Señor, que aportemos bendición.
Si no va a salir nada que edifique, si no va a salir nada bueno de nuestra boca, no permitas que nuestra boca se abra, Señor. Séllanos, Señor. Pero si va a salir algo de edificación o de bendición de nuestra boca, entonces permite que sí podamos hablar. Padre, a causa de esta oración no permitas que ninguna retaliación toque a ninguna de las personas que están ahí o vayan a ver este video, y tampoco mi vida, Señor. Gracias por tu protección divina. Gracias por las naciones en las cuales vivimos. Padre, todo está en tus manos. Padre, pedimos misericordia por los países que están pasando situaciones difíciles a causa de la parte natural, Señor, como lo son huracanes y lluvias, Señor. Padre, pedimos misericordia por los que están en los hospitales, por los que están enfermos. Padre, sanidad para el enfermo, porque dice tu palabra que por tus llagas somos sanos. También dice tu palabra que la oración del justo puede mucho, Señor. Así que confiamos y apelamos a tu misericordia. Padre, suple la necesidad del que tenga una necesidad financiera, Señor, porque dice tu palabra que por nada estemos afanosos, sino que todo lo presentemos en acción de gracia, nuestras peticiones, creyendo que tú lo harás en tu tiempo bueno, agradable y perfecto, cada una de las cosas que acabas de permitir que salga de mi boca en petición y ruego con cada una de mis amigos y hermanos de la fe. Gracias por la Iglesia Universal, gracias por cada siervo de cada iglesia de toda la tierra, Señor. Gracias por la congregación, que por tu misericordia me permites ser parte y miembro hasta el día de hoy conforme a tu buena voluntad, Señor. Te doy gracias por la vida de mis pastores Weimar y mi pastora Andrea, Señor. Te doy gracias por mis hermanos de la iglesia, que aún no siendo un lay oficial de la iglesia, sino un lay independiente de ministerio que tú me has dado, Señor, yo le doy gloria a Dios por el apoyo, y asimismo bendice su ministerio y permite que eso, como me has dicho en mi secreto, que dice en un verso específico donde dice el crecimiento lo da Dios, asimismo tú también dale ese crecimiento en su ministerio a ellos. Hoy, como es jueves y un día especial para nosotros como iglesia, las casas de oración están delante de ti, tanto las virtuales como las físicas, Señor. Bendice a cada líder de casa de oración, de célula, y permite que sea honesto para ellos como líderes, y así también para mí. Bendice Semilla de Mostaza, bendice a Mayra Muñoz y bendice a la invitada que tenemos también hoy en Semilla de Mostaza. Bendito sea el Señor, alabado sea el Señor. Dios le bendiga a cada una de las personas que estuvieron en el live. Dios bendiga a Erika González, a mi hermana Blanca Polanco, bendiciones para Lisbeth, bendiciones para Mayra Muñoz, bendiciones para la pastora Rosa cuando se vea el video, bendiciones para toda mi familia, mi mamá, mis hermanos, bendiciones para todo, un abrazo. Dios les bendiga. Esta servidora Lady Vanessa Mancilla se despide por el día de hoy, confiando que con la misericordia de Dios mañana nos volvamos a ver nuevamente. Esta emisión número 29 termina, y recuerden, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Dios les bendiga.